IBI México es amigo, un lugar para crecer, inclusión, un refugio, infancia, es unión, el motor de la industria y de la lectura infantil en México. IBI México tiene 45 años de experiencia en la formación de comunidades que lean y escriban para propiciar su autodesarrollo y así lograr el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. A través del acercamiento libre y recreativo con los libros, propiciamos el diálogo, la participación, la reflexión y la creatividad en un ambiente de equidad y respeto. El trabajo de IBI México está orientado a múltiples públicos, principalmente niños, niñas y jóvenes, hablantes de lenguas indígenas y también a quienes tienen discapacidad como ceguera, sordera, debilidad visual y autismo. Queremos que cada niña, niño, joven y toda persona, sin importar su lugar de nacimiento, creencias, lengua, nivel educativo y condición de vida, sea capaz de experimentar un acercamiento a la lectura que lo motive a que siempre quiera leer. Para lograrlo, hemos capacitado a más de 49,000 mediadores de lectura, que generan experiencias de lectura en escuelas públicas, comunidades rurales urbanas y semiurbanas, en 24 estados de nuestro país. Hemos formado a 1,735 abuelos lectores y cuentacuentos, conjuntamente con la UNAM, y hemos instalado 258 espacios de lectura o buncos en contextos vulnerables con difícil acceso al libro gracias a una serie de aliados, entre muchas otras acciones. Nuestra biblioteca es el corazón de IBI México y recibe a más de 34,000 usuarios y visitantes al año. Sabemos que compartimos contigo el deseo de vivir en un México más equitativo. Para lograrlo, es necesario despertar en la niñez y en la juventud la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de generar cambios y para ello el lenguaje es una herramienta indispensable. Sumarte a nuestro propósito contribuirá a que cada niño y cada joven pueda desempeñarse en un mundo desafiante y competitivo, con la certeza de que su historia y las de todas las personas cuentan por igual. Yo antes no conocía la lectura. En IBI me han enseñado a leer, me han enseñado a conocer más libros, editoriales, me han enseñado muchas cosas. Me gusta leer aquí en el Munco. El Bunco nació como un proyecto para esta comunidad, para esta colonia, un proyecto cultural, una inquietud de tener un espacio de encuentro entre los vecinos, las personas que aquí habitan. Es un espacio propicio para que la gente venga, se conozca aquí o desarrolle actividades pues, en un ámbito completamente diferente a que puede ser en la calle o dentro de las casas. Y pues aquí se puede desarrollar no solamente la lectura y la escritura, también la creatividad, el arte, el encuentro y en general la palabra. Me gusta de vez en cuando leer libros así cortitos o luego largos. Porque es padre, más te prestan libros y te prestan juguetes. Le agradezco que gracias por venir al Bunco, porque si no, no teníamos maestros para venir a jugar. Y a Maru, le digo que gracias por los libros. Porque hace robots y hace figuras de origami y lee libros y tiene libros. Cuando yo llego a Bunco Roma, me doy cuenta de que es un lugar increíble, en donde podemos dejar volar la imaginación y creatividad de nuestras niñas y nuestros niños. Y justamente con este objetivo que tiene el aula digital en disminuir la brecha digital de las niñas y los niños, creo que es un lugar que se creó justamente, ¿no?, para erradicar este analfabetismo digital en que viven nuestras comunidades indígenas. Aprendemos a usar las computadoras, aprendemos cosas de países, muchas cosas, como usar aprender a poner la arroba, muchas y más cosas. A Leti le diría gracias por enseñarme por países, aprender a computadoras. Para Maru,
Pues porque yo aprendí a leer aquí, en Munco. Me enseñó Leti, Maru me enseñó a buscar buenos libros. Pues me gustó porque más que nada a mí también me gusta leer, aparte de jugar fútbol, me gusta leer mucho y es como de que me entretengo mucho leyendo y cuando vi pues los primeros días que vine como que nos leían y nos dejaban leer libros y así. Bueno, el libro que me gustó mucho se llama La princesa que cree en los cuentos de hadas. Creo que este espacio nos brinda todas las herramientas para poder generar una transformación real de la vida de todos. Este caso de las niñas y los niños, que ellos sean conscientes de sus propias realidades. ¿Para qué? Para que ellos sean los protagonistas de sus propios devenires y puedan cambiar y transformar su realidad. Muy buenas noches, soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida al cuarto y último conversatorio sobre la lectura. IBI se escribe con I de inclusión, con el tema Lectura de Colores. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero agradecer a nombre de IBI México sus aportaciones y donaciones para el otorgamiento de becas y para continuar con nuestra labor de llevar el amor por la lectura a todos los rincones de México. Sin ustedes, esto no sería posible. En la interpretación en lengua de señas mexicanas, esta noche nos acompañan nuestros amigos Noé Romero y Nadeli Cruz, de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. A ustedes, muchas gracias por ser parte de estos conversatorios. Los invito a todos los que están conectados a que en el chat del Zoom, que está abajito de su pantalla, nos digan de dónde nos están escuchando y escriban sus preguntas y comentarios para nuestros invitados. También, durante el conversatorio, se les va a enviar una liga por el chat en donde les pedimos un inmenso favor de contestar la encuesta. Sus respuestas son muy importantes para que nosotros sigamos mejorando y brindándoles el mejor contenido. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestros tres grandes invitados. Nuestra primera invitada... ¿Está en el audio cómo? Sí. Okay. Nuestra primera invitada, Alejandra Haas, es directora ejecutiva de Oxfam México. En 2020 fue investigadora invitada en el CIDE. Fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Previo a ello, encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington. Desde organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos y Guatemala y Argentina, ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Es autora de ensayos y artículos, ha impartido clases en distintas universidades. Además, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Alejandra, buenas noches y bienvenida. Nuestra siguiente... Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra. Y si puedes subir un poquito el volumen de tu computadora, nos vas a ayudar a que todos te escuchemos muy bien. Nuestra siguiente invitada es Gina Jaramillo. Vive la cultura y explora de múltiples maneras, ya sea poniéndole voz a la mañana en un programa de Radio Chilango, Vamos Tranqui, y desarrollando proyectos que manifiestan a la potencia viva de la maravillosa Ciudad de México, activando espacios los cuales promueven los derechos de las mujeres, infancias y disidencias. Cofundadora de las librerías La Moraleja y Orión Kids. En TED Talk tiene la plática Infancias Libres, el futuro es ahora. Así que búsquenla, es muy buena.
En su andar abraza la palabra y la literatura como un motor para la imaginación y por sobre todas las cosas como una forma de seguir creando mundos donde las infancias sean las protagonistas. Es autora del libro El guardián de los quesos. Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación y feliz de compartir esta noche en torno a la literatura, las infancias, la diversidad y otros temas que seguramente iremos ahí sumando a lo largo de esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti. Nuestro último invitado, Guillermo Osorno. Él estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México, una maestría en Historia en la Universidad de Cambridge y Periodismo en la Universidad de Columbia. Trabajó en el periódico Reforma como reportero de investigación. En el 2000 fundó la editorial Mapas y se encargó de la edición de la revista Gato Pardo. En el año de 2014 publicó el libro Tengo que morir todas las noches, adaptada por Paramount para ser transmitida en plataformas digitales. Si no la han visto, la recomendamos muchísimo. Fundó la plataforma horizontal.mx, consultor de la International Women's Media Foundation sobre temas de género y conductor en Canal 22. Ha colaborado también en el New York Times y The Washington Post. Fue profesor de la Maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE. Guillermo, buenas noches y bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación y encantado de participar en esta jornada de conversaciones sobre lectura y diversidad sexual. Muchas gracias, Guillermo. Estamos seguros que este último conversatorio con ustedes tres al frente va a ser un cierre perfecto para estos conversatorios 2024. IBI se escribe con I de inclusión. Y bueno, para comenzar con nuestra conversación y dejarles ahora sí los micrófonos a ustedes, me gustaría retomar unas palabras que Marina Castañeda comentó en el conversatorio del año pasado. Y esto es la gran importancia la cual tiene la identidad imaginaria, la lectura y la literatura como constructor de identidad. Y con esto me gustaría que desmenuzáramos poco a poco el título de nuestro conversatorio, Lectura de colores, identidad sexogenérica, lectura e inclusión. ¿A quién le gustaría comenzar con este maravilloso tema? Pues si quieren yo puedo comenzar comentando como algunas ideas que me vienen a la cabeza. La primera es la importancia en efecto de la lectura para la construcción de la identidad. Y lo segundo, la importancia de la identidad o de los asuntos alrededor de la identidad para la construcción social de nuestro tiempo. Es decir, estamos viviendo tiempos en donde los asuntos de género, de identidad sexual se han convertido en los grandes debates de nuestro tiempo. Si de algo es la elección norteamericana en este momento, es una elección en donde está el asunto de género en primer lugar. Si de algo es un momento importante en México, es el ascenso al poder de una mujer. Y por lo tanto, digamos, hay también, alrededor de estos temas hay pues muchísimos problemas y muchísimas soluciones también en la literatura. También otra idea que se me viene a la cabeza es para alguien de cualquier orientación sexual, de cualquier identidad, tanto la orientación como la identidad generan preguntas en todos los jóvenes y sobre todo en la adolescencia y en las niñez también. Y la importancia de contar con textos, con palabra, que puedan acompañarnos a todos nosotros en nuestro despertar y en nuestro crecimiento. A quienes crecimos en otra época, la falta de textos y la falta de orientación y la falta de una apertura sobre estos temas resulta una deuda enorme. Es necesario que estos asuntos se discutan y que se lean también y que sirvan y que las lecturas sirvan de guía para este crecimiento.
Gracias, Guillermo. Estoy de Gina, acuerdo. Alejandra. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que ahorita que empezaste, Guillermo, y igual me encantaría como saber de Gina y de Guillermo cuáles son como esos libros que recuerdan sobre temas LGBT que los marcaron, ¿no? Pero yo estaba pensando dos cosas muy rápidas. Una es que efectivamente hay una falta en nuestra edad, digamos, personas un poco mayores, como Sí, que tuvimos una falta de referentes. Y total. la verdad es que yo tengo dos hijas que están, una entrando a la adolescencia y la otra un poco más chica, pero te da pánico que experimenten. A la vez, pues es parte de la vida, ¿no? Pero uno de los grandes miedos que tenemos es la experimentación, porque cuando todo lo tienes que experimentar en vivo, pues te puedes poner en riesgo. No digo que todo sea riesgoso, pero de repente igual no tienes la madurez o te encuentras en una situación complicada. Creo que quien sea que tiene hijos o que trabaja el tema de infancia, pues lo sabe, ¿no? Y la verdad es que la literatura es un mecanismo para vivir cosas sin tener que vivirlas, ¿no? O sea, puedes tener experiencias lésbicas, gays, puedes imaginarte hombre o mujer, estoy pensando en Orlando, por ejemplo, ¿no? No. En donde te puedes imaginar qué pasaría si yo tuviera otra identidad, si yo viviera esto, cómo me enfrentaría yo al mundo de forma distinta. Y eso siento que también para los papás y las mamás preocupados por lo que sus hijos experimentan allá afuera, no por homofobia ni nada, sino simplemente porque hay riesgos en el mundo a los que unos les tiene un poco de precaución o de previsión. La literatura es un vehículo maravilloso para vivir cosas sin tener que vivirlas en la vida real, ¿no? O al revés, quizá para sí animarte a vivirlas porque ya ensayaste, ¿no? A través de los personajes. Y yo creo que eso es parte de la educación sentimental, ciertamente de la que yo tuve, ¿no? Y para mí también es muy importante, pero bueno. Hola, totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que ya ambas personas tocaron el punto de la representación, que es quizás una de las grandes también deudas que existen dentro del sistema social, en los medios de comunicación, en la literatura, y que afortunadamente hoy eso está cambiando. Cuando hablas de este sentimiento de miedo, Ale, sin duda lo comparto. Yo también tengo hijas preadolescentes y hay algunas conversaciones que quedaron pendientes con mis papás que hoy a través de la literatura se pueden activar de manera muy natural y que eso me parece que es algo que nuestra generación ha abrazado de manera natural y que tenemos a la literatura como una herramienta que quizás a veces nos sirve como un colchoncito donde depositamos el pudor que a lo mejor nos dan ciertos temas o a lo mejor desde la ignorancia y no sabemos cómo abordarlos. Y sí coincido en que la literatura sin duda es ese lugar seguro al cual podemos referirnos, podemos acudir y lo más importante es que lo podemos conversar. Yo puedo hoy de 14 o 15 años leer un libro y comentarlo con mi mejor amiga o con una futura pareja y un vínculo sexoafectivo y desde esas conversaciones también ir derribando mitos, derribando miedos, incluso hablaría de tabúes, ¿no? Hay muchas cosas que quizás a nosotras no se nos explicaron, que éramos unas personas de otra época, como dijo Guillermo, y que hoy, gracias a la literatura, pero también a otras herramientas, es viable. Eh, Esto de cuando al inicio de las cortinillas de Ivy hablaban, por ejemplo, de imaginación, de experiencia lectora, y hubo algo que dijo Maru Aquino que me gustó, de despertar de la conciencia desde la lectura, y que es casi poético, pero que es una realidad y que eso también es bien valioso y que podemos todo el día tenerlo claro y desde ahí también, vía la literatura, responder dudas y también generar, repito, espacios de conversación, porque hoy, esto no es ningún secreto, las adolescencias y las infancias se encuentran en una soledad absoluta porque las redes sociales, esa digitalización masiva se ha convertido en un espacio que ellos consideran que es el que les va a responder todas las dudas. Y desde la crianza, el acompañamiento y la docencia, tenemos el compromiso y el gran reto de captar esa atención y por supuesto que consulten redes sociales y hagan lo que les corresponda a su edad, pero también de este lado tenemos un reto bien grande y es mayúsculo ese reto y la literatura sin duda es una herramienta que nos va a servir mucho y que de hecho funciona de manera relativamente, digamos, bien.
Sí, ahora que estaba hablando Ale, me acordé, bueno, tratando de contestar su pregunta, ¿cuáles eran las lecturas que me conformaron en ese momento? Yo voy a decir dos cosas. Una es, de nuevo, digamos, por un asunto de edad, las lecturas disponibles para un joven eh, eran pocas y digamos, lo que se podía leer o las lecturas de las que yo tenía acceso era lo que yo intuía que se discutía, digamos, en algunas grandes obras de la literatura, de las cuales incluso pues no se hablaba mucho, pero bueno, seguramente Proust, la lectura de Proust, aunque es muy precoz lo que estoy diciendo, pero en efecto, digamos, algunos de personajes del tiempo perdido iban configurando como alguna especie de pista de hacia dónde iba a ir. Sin duda, Thomas Mann y un libro muy fuerte también que se llama La muerte en Venecia, que es un libro en donde pone, digamos, el amor entre dos hombres, un adulto y un joven al frente. Pero, y pensando en voz alta, también quiero decir que debido a que estas obras fueron escritas en la primera mitad del siglo XX, la tensión, el temor, el destino incluso de los personajes principales de esta literatura es bastante trágico y no es un destino muy luminoso, es un destino bastante difícil y eso va también creando pues una percepción de uno mismo. Eso, digamos, también para abonar a la idea de que hay que contar ya a otras historias y estas historias tienen que llegar ya a las poblaciones más jóvenes, porque habrá alguien que pueda encontrar en la lectura de estas cosas una guía. Y voy a poner un ejemplo personal. Con la publicación de Tengo que morir todas las noches, que es una crónica que está centrado en un tema particular de la Ciudad de México y de la evolución tanto de política como cultural, como de diversidad sexual de esta ciudad, que cuenta esa historia. Este libro llegó a manos de muchos chicos de los estados y de algunas ciudades pequeñas del país y no pueden creer en ese momento, hace 10 años, pero ahora me llegan primero en Facebook y después en Instagram, la cantidad de mensajes que me llegan como botella, o sea, como mensajes metidos en una botella de estas personas que se sienten aislados, que leen el libro y encuentran una comunidad y encuentran en esa comunidad un motivo de orgullo y un motivo de salvación, o sea, de encuentro personal con unas vidas que estos chicos no tienen acceso, pero que a través del libro pueden acceder y eso es sumamente satisfactorio. Y así como pienso que debe haber mejores mensajes sobre personajes, historias que involucran a la comunidad LGBT, no quiero decir que sean siempre felices, pero sí más complejos y más, y no todos tan negativos. Pienso también que debería de existir una literatura para que los padres pudieran salir del closet, porque buena medida digamos, de las tensiones familiares cuando hay estos asuntos está en la carga de los padres. A veces son los hijos los que tienen que educar a sus papás en estas lides y en este pensamiento y en estas nuevas estructuras sociales y de comportamiento sexual. A veces los hijos son y las hijas y los hijos son más maduros porque han tenido que pasar por un proceso duro y tienen que enseñar a los padres a salir del closet y aceptar el luto que muchos padres sienten cuando el hijo, la hija o el hijo no resultó con la vida que ellos pensaban que debía tener. Y eso, digamos, también, bueno, pues me parece muy importante, eso es lo que quería decir. Oye, Guillermo, pero vas a ver que Gina y yo lo vamos a hacer mejor, o lo vamos a intentar, ¿no? O sea, Por estamos favor. criando hijos, pero también es que ellos fueron educados en un contexto bien difícil, ¿no? O sea, yo creo que justo lo que dices de los destinos trágicos me parece bien interesante, porque
Es verdad que luego le ponemos también a la literatura como la carga pedagógica que Sí. no necesariamente debe tener, ¿no? Es decir, o sea, también creo que hay un problema como si necesitamos caracterizar a la literatura como el vehículo único de transmisión de información, cuando la literatura a veces es vanguardista, a veces replica, a veces apuntar a los prejuicios de su época, ¿no? Depende, ¿no? Hay mucha variedad y yo les quería contar un par de cosas antes de que Gina nos diga qué libro le gusta o cuáles la marcaron, pero la verdad es que, o sea, lo que les quería decir es que siento que la literatura y la posibilidad de acceso a los libros, perdón por mi gato, o sea, tenemos también que tener cuidado sobre la calidad de la lectura, ¿no? En términos de los papás y las mamás. El otro día mi hija me decía, oye mamá, es que fíjate que unas amigas mías tienen acceso a un sitio web donde bajan libros y libros y libros y libros que leen, pero que son libros como con contenido explícito y no sé qué. Y entonces yo sí, quizá me agarró el conservadurismo, pero ya me dirán Gina y Guillermo si hice bien o mal. Yo todo el tiempo estoy preguntándome cómo voy, pero sí le dije no. O sea, de ese lugar no leas nada porque no tengo ni idea de lo que puede haber ahí, ¿no? Es mucho mejor que te vayas con, no sé, mi amiga Tania Ramírez, que es la directora de la Red por los Derechos de la Infancia y es una licenciada y doctora en literatura o con Gina, ¿no? O sea, pregúntales a las especialistas sobre literatura, por ejemplo, infantil o juvenil, si tienes una curiosidad y no me quieres preguntar a mí, porque yo no tengo ni idea de si con inteligencia artificial, no sé si ustedes han oído algo de esto, pero si se producen masivamente libros e historias que en lugar de ayudar pueden perjudicar, ¿no? Entonces, siento que no cualquier lectura es ya per se de buena calidad, digamos. No estoy hablando sobre la calidad de la lectura en términos de que tengan las mismas creencias que yo, porque como tú dices, puede ser que no estés de acuerdo con la caracterización de la homosexualidad según Proust, pero era un hombre de su época y sin duda un gran escritor, y, Claro. y no hace daño nunca leer a Proust, pero no Bueno, tengo no. ni idea de si hay como literatura, digamos, producida en masa de otro tipo y ustedes que son especialistas mucho más que yo me van a decir. Y una cosa chusca y ya, que nos cuente Gina, pero yo me acuerdo que durante años pensaba, yo tenía una obsesión con ir a Edimburgo, y yo pensaba, pero ¿por qué tengo tanto interés en ir a Edimburgo? Sí, pues, qué chiste tendrá Edimburgo, ¿no? Pero todo el tiempo pensaba en Edimburgo. Y bastante tarde en la vida recordé que de adolescente leí un libro que es, bueno, como de persona joven, leí un libro que se llamaba Beatriz y los cuerpos celestes, de Lucía Echevarria, que es sobre una pareja de chavas lesbianas. Explícitamente es la primera vez que leía yo una novela contemporánea sobre el tema lésbico y claramente se me quedó muy grabada porque tenía yo muchas ganas de conocer Edimburgo y luego ya ni me acordaba de la novela, pero solo se me quedó esa afición. Oye, Ale, acabas de tocar un tema. Esto de la inteligencia artificial siento que es una conversación que tendríamos que tener más adelante y que por más que queramos ir al día nos está rebasando. Sabemos que ahora hay inteligencias artificiales que están entrenadas para responder ciertas preguntas a personas de cierta edad. Sin embargo, hay mucha información que todavía se diluye, se filtra y vuelvo un poco a lo digital, ¿no? Hoy más que nunca también hay que tener esos focos muy prendidos. A mí me pasó con Heartstopper, que no sé si saben de esta saga, que es súper famosa. Yo no sé cómo Heartstopper se filtró en la casa. Bueno, llegó, la verdad es que desconozco la ruta de llegada de Heartstopper al hogar. Y mi mamá, llegó mi hija, y me dijo, ma, me encantó Heartstopper. O sea, ya la había leído, ya le había encantado, ya tenía que comentarla. Y para mí fue, híjole, habrá estado adecuada para su edad. Yo sé que es una historia de amor muy bonita, pero no sé qué tan explícita sea. ¿Me entiendes? Como que empezaron mil preguntas. Y aquí también es como el voto de confianza. Así como la lectura no es pedagógica al 100%, tenemos que tener un voto de confianza. Van a leer tantas cosas y se van a encontrar con tantos documentos no aptos para su edad, que no puedan entender, que quizás les produzcan más preguntas que respuestas, como a nosotros nos sucedió en su momento. Y entonces es como el voto de confianza. Y dije, bueno, ya leyó Heartstopper, investigué, leí, y por supuesto que sí estaba un poco chica quizás para haberlo leído, pero bueno, llegó a su vida y le encantó. Y no solo le encantó, sino que la historia le pareció entrañable, la empezó a recomendar,
Todo esto antes de que existiera la serie. Luego se convirtió en serie y cada vez es más grande esta saga porque justamente habla de una pareja juvenil que tiene un vínculo muy bonito, muy profundo, dos chiquillos que se enamoran y demás. Yo les diría que no, como que intenté ahorita recordar un libro que me haya marcado o que haya dicho, bueno, aquí hay una representación importante. Y Orlando, por supuesto, pero ya más adulta. Creo que en la adolescencia, y lo digo así con toda sinceridad, fueron más las rolas de Juan Gabriel, más encontrarme a mi tía María Dolores con su esposa y como hacerme preguntas, pero fue más desde lo pop. Así de chiquita yo no tengo ningún recuerdo fijo de algún libro que he dicho, ah, no, este libro. Ya más grande, ya más en la prepa, en la universidad, pues obviamente me encontré con muchos libros que sí se pueden catalogar como de gran literatura, pero creo que hoy, a diferencia de esos años, hay una gran publicación de muchísimas editoriales y un trabajo en conjunto que obviamente también responde a una pregunta colectiva de tener representación, de hablar del lenguaje inclusivo, de desestigmatizar también muchas cosas que han sido dañinas por años y que hoy la literatura infantil es súper amplia y eso me parece genial, porque hasta hace 7, 8 años no se encontraba esa oferta de literatura de colores, por seguir con el tema de la mesa en las librerías. Y hoy es súper amplio y eso es a mí, en lo personal, algo que me emociona mucho. Y bueno, Guillermo, tú en tu serie, en tu libro principalmente, no hace tantos años, ¿no? O sea, esto fue hace 40 años, todo lo que tú narras, Tengo que morir todas las noches, y en estos 40 años sí hubo un cambio significativo. Sí es otra ciudad, otras conversaciones, otra forma de hablar, otra narrativa y por supuesto que otras infancias y otras juventudes, quizás más informadas, quizás con más libertad, pero con los mismos miedos, con las mismas preguntas y con la misma necesidad de que les acompañemos y que estemos ahí cerquita, ¿no? Claro. Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo. Quiero ahora tratar de una cosa que me parece que es como un elefante en el cuarto, y es el miedo que provoca en ciertas sociedades que los niños y los jóvenes tengan acceso a este tipo de literatura. En Estados Unidos vemos un debate muy encontrado acerca de qué libros se pueden leer, qué libros están en la biblioteca. Hay una enorme pasión, digamos, por sacar ciertos libros y ciertos temas del radar de los niños. Y por otro lado, pues está la otra posición que no les gustaría sacarlos. Pero pienso que en México si bien ese debate no se da tanto, digamos, en los asuntos de qué libros y tal, sí es un debate que se da en los contenidos de la educación y qué es lo que se pueden leer en los libros de texto, qué es lo que no se pueden leer en los libros de texto y qué es lo adecuado para estas lecturas. Y tenemos sobre todo sociedades de padres de familia que son muy conservadoras y que tienen una opinión muy fuerte y pienso dominante sobre este tema. Entonces quería preguntarle más bien a Ale y a Gina qué piensan de este otro tema, ¿no? De este temor que provoca, de esta idea que tienen muchas personas de que si se lee temas de diversidad y de colores, los niños se van a contagiar, es una especie como de educación que no deberían de recibir, porque, en fin, yo pienso, para contestar ya, que no hace daño, sino simplemente al revés, como que amplía la perspectiva, pero quiero saber cómo ven estas discusiones y cómo los entran en México. ¿Qué están viendo en México? Sí, o sea, yo creo que hay una gran movilización de recursos y de organizaciones y de personas y de proyectos políticos que buscan simplemente eliminar el pensamiento progresista, ¿no? Y el pensamiento progresista, y hablando específicamente de la diversidad sexual y de género, básicamente lo que buscamos, porque me incluyo en ese movimiento, es que todas las personas tengan todos los derechos y que la orientación sexual y la identidad de género no sea una condición que te impide vivir una vida plena y digna y con todos los derechos y que puedas expresarte tanto afectivamente como en términos identitarios como quieras, ¿no?
Y en ese sentido, yo creo que hay una parte de esto que es importante como esta parte pedagógica que quizá no es literaria, pero sí es pedagógica, y creo que ahí las fuentes sí son importantes, porque puede haber mucha confusión o información que confunde justamente con el propósito de infundir miedo, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí vale la pena como ir a las fuentes científicas de cuándo quitó la Organización Mundial de la Salud de las enfermedades mentales la homosexualidad, luego la transexualidad, o sea, la ciencia ha avanzado, y eso que la ciencia es bien prejuiciosa, pero por suerte ha avanzado, el derecho ha avanzado, entonces creo que en la parte como de entender, por ejemplo, si tú eres una mamá o un papá, que es el tema que sacabas antes, em, quizá lo primero es como clarificar conceptualmente de qué estás hablando, ¿no? Porque puede haber ahí cierta confusión. Ahora, una vez que que tienes esa claridad para disipar miedos y para relajarte de que la diversidad es lo más humano que puede haber y que si tienes un Ujú. hijo o hija gay, lesbiana, trans, no binaria, etcétera, pues es perfectamente natural y parte de la sociedad. Este, entonces sí, hay creo como esta cosa de ganarle también a la narrativa y al discurso. O sea, yo creo que justo lo que Gina describe con Heartstopper, de que le llega a los chavillos muy jovencitos ya la lectura de Heartstopper y en sus casas y lo compran y lo ven y lo ¿no? Tienen acceso a ello. Pues contra esa transversalidad de la aceptación que ha permeado no por nada, sino por el activismo de personas que llevan décadas trabajando desde muchísimos frentes para lograrlo. Ahora, digamos que en el mainstream vemos estos productos culturales y estos literatura y demás, pero la verdad no lo debemos no lo debemos dar por ganado, pues, Por ganado, sí. porque si yo estoy contigo de que es serio, hay todo un movimiento y una narrativa sobre el daño que les hace a los niños y demás. Y yo la verdad es que, o sea, a veces como que sí pienso, bueno, hay tantos problemas y tantas dificultades en la crianza que enfocarte en cosas que además no son ciertas, pues es delicado, ¿no? Pero eso no quita que haya una agenda de reducción de derechos, de estigmatización que por nada más agrego esto, pero no nada más es un tema de diversidad sexual y de género, es un tema de género, ¿no? Incluso gente que quiere volver a que la señora cuida y el señor se sale a trabajar, o sea, cosas muy, muy, muy binarias, muy básicas, que llenan, como decía Gina, las redes sociales y que están empezando a convertirse también en contenido alternativo, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que cuidar mucho es como comprender la base científica de la problemática o de la situación, no es problemática, sino de las identidades y demás. Y luego ya poder discernir entre los distintos productos que ofrecen las plataformas o la literatura o las librerías, porque también ahí puede ser confuso, ¿no? Alguien me decía el otro día que en el estante de género en las librerías luego ponen lecturas antigénero, ¿no? Entonces puede ser confuso para alguien que no es un especialista en ese tema, ¿no? Sí. Mira. Ahorita estaba aquí leyendo sus comentarios, estaban hablando, por ejemplo, del Wattpad, que es una de las plataformas digitales con mayor distribución y que es bien interesante ver cómo Wattpad ha quitado por completo el mecanismo el ecosistema de las editoriales tradicional y ha arrasado y está llegando directamente del escritor a la persona lectora en un paso. Ya no está todo el ecosistema de lectura, no, el ecosistema literario al que estábamos acostumbrados. Y eso también nos habla de que quizás estamos siendo bastante adultocéntricos y estaría bueno preguntarles a las adolescencias, a las infancias, cómo se sienten al respecto, qué opinan de estos títulos. Por aquí también leían los comentarios ahí en la reunión que es nuestra responsabilidad como madres, padres y cuidadores acompañarles y que estaban incluso de acuerdo con ser conservadores o no. Eso es creo que otra conversación que se sale por completo de lo que estamos hoy discutiendo y regresando a la literatura y cómo podemos beneficiarnos para tener mejores conversaciones, pues yo estoy de acuerdo contigo en todo, Ale, te lo digo, ¿no? En todo. ¿Cómo podemos beneficiarnos? Pues ese es el gran reto. Si ya estamos viendo que en Wattpad está toda la información, bueno, pues quizás desde nuestro adultocentrismo genuino, hacernos a un lado, meternos a Wattpad y ver cómo podemos también activar desde ahí. Yo
hace poco me empecé a sentir como esta brecha digital que honestamente no me había golpeado tan fuertemente y que ahora sí, que sí la siento, porque una cosa es que tú estés al tanto de las redes sociales y lo que sucede en las más populares, pero hay un entramado digital que es muy rico y que es donde están sucediendo las conversaciones verdaderas. Cuando todas las personas que estamos aquí conectadas éramos gente más joven, encontrábamos los mecanismos para hablar de temas que no ocupaban un lugar en la casa, que nos daba vergüenza, que nos parecía que estaba mal. Todas esas travesuras las hicimos, igual, no dejamos de experimentar y encontramos esos mecanismos. Entonces, desde nuestro adultocentrismo, quizás es voltear, identificar esos espacios y incidir lo poquito o mucho que queramos, podamos, pero no hacer como que no está pasando, porque está pasando y va a seguir sucediendo. Eso sería lo que yo comparto y me lo digo a mí misma. Están pasando muchas cosas en el entramado digital, hay que atenderlas, porque hay muchos peligros ahí, pero también hay muchas cosas que son positivas y que no hay que tenerles ni miedo, ni rechazarlas, ni cancelarlas por desconocimiento. Oye, Gina, Eso creo yo. y yo nada más quería como, nada más decir que cuando te escucho hablar, claro, y leo los comentarios de las personas, que muchas gracias por escribir, también creo, y tienes mucha razón, que yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo no le prohibí a mi hija que leyera los libros de la plataforma, ni podría, o sea, porque qué control verdadero así de que no puedo. Pero sí creo que los hijos a veces se acercan para preguntar y creo que la orientación se vale, ¿no? A mí se me hizo más Sí. fácil háblale a tu tía fulana, pero igual, pero igual también es cierto que hay que perderle miedo y más bien nosotros acortar la brecha digital para poder acompañarles mejor, ¿no? Pero yo nada más contesto una cosa rápida de un comentario. O sea, yo no creo que la expresión del amor entre dos personas, sin importar su sexo, o la expresión de género, tengan edad, ¿no? El contenido quizás sexualmente explícito puede que tenga edad, la violencia ciertamente tiene una edad, pero el amor, la identidad libremente elegida no tienen edad. Hay libros para niños, de hecho, con mucho orgullo. Les comparto que justo lo que decías, Gina, hace como 8 años, 7 años, publicamos en Conapred el primer libro para niñas, niños, niñes sobre el tema de la transexualidad. Se llama Citlali tiene tres abuelas. No lo escribió el Conapred, por suerte, lo escribió una mujer trans que no tenía nietos, nietas todavía, pero se imaginaba cómo ella le podría contar a sus nietas, nietos, su experiencia. Y entonces escribió este libro que es muy bonito, está en la página del Conapred, conapred.org.mx, y la verdad es que fue muy bonito, lo presentamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil y fue muy, muy, muy bonito, justamente porque es un libro perfectamente para la edad de las niñas y los niños, como supongo que como de 5 a 8 o algo así, pero que habla sobre la identidad de género de una forma preciosa, ¿no? Entonces, eso, quería compartir eso con mucho orgullo. Sí, a Oye, mí y me ya que estamos, ay, gusta, perdón. perdón, No, solamente un comentario, ya que sí, estamos en recomendaciones muy orgullosas, les sí. quiero también hablar de Gabriela Mancilla, que ella es una activista por las infancias trans en Argentina y tiene un libro que van a encontrar de acceso libre en internet que se llama Yo Luana, Yo Princesa. O en su defecto, busquen el capítulo del podcast de Radio Ambulante que también se llama así, Yo Luana, Yo Princesa. Y por favor escuchen esa bellísima historia familiar donde nos enteramos desde la perspectiva materna cómo es atravesar una infancia trans y desde la perspectiva de Luana. De verdad vale mucho la pena. Solo quería ahí meter esa recomendación orgullosa, Ale. Ahora sí. Nada, que me gusta mucho el camino que está tomando la conversación porque justamente por los comentarios tanto de Alejandra como de Gina, vamos como identificando cuáles son las ideas clave para que los niños, las niñas, los adolescentes, les adolescentes comiencen a entender este fenómeno de la diversidad sexual. Estoy de acuerdo totalmente con Ali y con Gina que, digamos, en tanto se identifique como una forma de amor y de estar en la vida, de identificarse, y que mientras todos los derechos para todas las personas, y que nos coloque, digamos, en este mundo más plural, y que tenga poco miedo frente al otro, frente a la diversidad,
y que lo pueda confrontar y abrazar, pues me parece que que digamos, en el ámbito de la infancia y la adolescencia, pues son ideas claves que pueden guiar a los propios padres para saber, digamos, dónde recomendar las cosas o qué tipo de comentarios hacer. En efecto, creo que es muy difícil mantener el dique frente a la luz de información que hay en este momento, pero es cierto que también los padres tienen cierta responsabilidad para dar estas guías generales que me ha gustado mucho escuchar de Gina y de Alejandra. Me gusta también que los autores tengan que enfrentar la tarea, o sea que yo no sabría cómo hacerlo, de hablar de temas difíciles en términos sencillos para pues, para las infancias y las adolescencias. Es decir, qué tarea tan titánica y qué bueno que existen autores y autoras que están haciendo esta labor y qué bueno que hay editoriales que apuesten por esto y qué bueno que IBI se haya metido también en la discusión de este asunto, porque sí me parece fundamental, como dije al principio, es uno de los temas centrales de nuestro tiempo. Y creo que ahí hay ideas que para nuestro público pueden ser muy retadoras y también muy productivas. Oye, Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, yo leí el libro de Guillermo, me acuerdo perfecto porque además lo posteé. Estaba yo en un avión, lo empecé a leer creo que en Guadalajara, en la Feria del Libro, y cuando llegué y me subí al avión, creo que se tardó mi vuelo, entonces lo leí, lo leí, lo leí. Me aterricé en la Ciudad de México, me faltaban como 10 páginas y yo decía que no me quiero bajar del avión. Nunca me ha pasado una cosa así porque normalmente uno sale corriendo, pero la verdad es que yo estaba muy, muy metida, me encanta y me parece fascinante ese mundo. Pero yo también te quería preguntar, porque hemos hablado como mucho de la formación y de las niñas y los niños y los referentes y cómo eso te puede ayudar a situarte, pero hay otra cosa que también es importante para, digamos, los públicos más de adultos, que es recuperar, porque tu libro, como dices, es una crónica, es como recuperar un episodio histórico de esta terrible, tremenda, diversa, emocionante Ciudad de México, ¿no? Ujú. En uno de sus aspectos que me parece más, pues, interesante y también que nos hacen darnos cuenta de que el hecho de que las marchas tengan 500,000 de personas o más, no es casualidad, o sea, la Ciudad de México sí es y ha sido, y tu libro como que te deja entrever también un pedazo de esa realidad, un lugar como de cuestionar el estatus, de cuestionar los prejuicios, de buscar alternativas, de hacer la vida, de hacer cultura, de hacer comunidad, también muy ricos, ¿no? Y en ese sentido, no es un libro, perdón, pero sí hay una película en YouTube que a mí me encanta, que la asocio un poco como con este esfuerzo, y es distinto porque esta está grabada y producida en el momento real en el que estaba ocurriendo, pero Paris is Burning, ¿no? Toda esta película maravillosa sobre la experiencia del drag en Nueva York, en una época donde Nueva York también era una ciudad diversa, interesante y donde existía este deseo de romper los paradigmas, los prejuicios del estatus, ¿no? Sí, lo que pasa, pienso, es que a las personas LGBT, bueno, por lo menos también otra vez en mi edad, se nos educaba como si no fuéramos parte de la sociedad, como si no fuéramos, como si fuéramos un mundo aparte, como si fuéramos un mundo separado. Y bueno, obviamente, digamos, con el crecimiento como autor y la madurez que te da los años, lo que hace el libro es recentrar esa idea de que no eres parte de algo, porque es algo que se debe mantener más o menos escondido, de lo cual no se puede hablar, y ponerlo en el centro del relato de una ciudad y en el centro del relato pues de una lucha política y de una formación de una sociedad. Yo también lo puedo decir de otra manera. Yo estudié de nuevo en escuelas increíblemente tradicionales, en donde el relato de la democratización de México tenía que ver con los partidos, con algo de sociedad civil,
las élites, cómo se comportaban y los acuerdos a los que llegaban en ciertos momentos por presiones políticas y económicas. Pero este otro relato de la vida nocturna, del mundo LGBT, etcétera, estaba velado y ni siquiera era parte de los estudios de entonces. Entonces, siempre, y como mi experiencia era la otra, era justo otra, pues pensé, ¿cómo le voy a hacer para contarles a estas mismas personas que este otro relato y otra narrativa es importante y que es parte, digamos, de nuestro desarrollo como ciudad y como sociedad y como país? Y que la democratización de un país también se mide por la cantidad de derechos que tienen las personas LGBT, ¿no? Entonces ahí está, digamos, el reto de contar estas historias, como recentrarlas en una narrativa que los demás puedan entender, pero darles una perspectiva completamente nueva. Ahora, escuchándolos a todos ustedes que han estado hablando sobre todo de personas que tienen este acceso a los libros, a las plataformas digitales, me gustaría preguntarles la parte de las comunidades marginadas y las comunidades con discapacidad, ¿cómo se puede enfrentar o cómo le pueden llegar a estas comunidades estos textos con temas inclusivos y cómo también se pueden incluir a estas comunidades también en esta nueva forma de pensar? Porque hay comunidades que no tienen este acceso tan fácil, ¿no? Ese es un proyecto para Gina Jaramillo, se me hace. De No, o acuerdo. sea, Gina es una súper promotora y yo la he visto en Ajá. vivo y en directo haciendo cosas de promoción de lectura. Justo, ¿te acuerdas que fuimos a Monterrey hace como 2 años y hablamos de este tema, ¿no? Pero yo nada más muy rápido porque siento que Gina tiene muchísimo que decir de esto. O sea, yo, por supuesto que creo que hay una brecha de acceso terrible, que es una brecha que se expresa de mil maneras, ¿no? No hay, no sé, lengua de señas en los recorridos de museos, o sea, de mil maneras, la cultura no termina de ser del todo accesible para todo el mundo y es una problemática que creo que no se responde con una solución práctica para todo mundo, sino también teniendo una política de Estado de inclusión cultural, porque también no olvidemos que la cultura es un derecho humano, y me parece que sí, me parece que hace falta una política de inclusión cultural que pueda de manera muy estratégica acercar la cultura a las poblaciones que no necesariamente tienen acceso a cierta cultura, pero también la cultura de las poblaciones, si tú quieres, discriminadas al resto de nosotros. O sea, no nada más pierde, porque una persona de la comunidad sorda o que trabaja con la comunidad sorda decía algo en el chat, ¿no? No nada más pierde la persona sorda que no tiene acceso, sino las demás perdemos si no tenemos acceso a lo que puede pensar o decir o producir una persona sorda. Entonces tiene que ser una política bilateral de unirnos para poder disfrutar y comprender de la cultura que se produce en todos los espacios. Eso diría. Bueno, muchas gracias, Ale. Me parece súper importante lo que ambos han dicho. Por un lado, yo regresaría al tema del relato histórico. La historia nos sirve para recordar aquellas primeras veces que algo sucedió, ¿no? Eso es como lo que la historia enseguida nos regresa a bote pronto. Ah, no, la primera mujer, ¿qué tal? La primera vez que se conquistó tal derecho. O sea, esas primeras veces que hacen histórico un momento siempre son recordadas, pero esas primeras veces se tienen que convertir en muchas otras veces. Y este trabajo de acercar la cultura a las poblaciones marginadas, a las poblaciones vulneradas, es un trabajo casi de acupuntura. ¿Tendría que ser los gobiernos quienes lo resuelvan al 100%? No lo creo y tampoco se va a lograr. Aquí sí necesitamos cooperación de todas las personas que cuando identifiquemos algo, con esa idea de acupuntura vayamos y de la mejor manera busquemos, no los recursos, no estoy diciendo tú págalo, tú hazlo, tú gestiónalo, pero sí por lo menos buscar cómo realizarlo.
porque hay una deuda que, repito, ya los gobiernos creo que no va a pasar, no va por ahí, pero sí tengo mucha fe en que las personas podemos hacer esos cambios significativos. Y luego entonces, sí exigirle a nuestros gobiernos que lo hagan. Y a mí me da mucha frustración, y supongo que a ustedes les pasa, Ale, te pasa, Guillermo, que digo, bueno, hace 2 años estuvimos en Monterrey, Ale, y sí hemos avanzado en 2 años, ¿eh? Sí se han hecho cosas, pero se pueden hacer más. ¿Qué hacemos? A mí me da mucha frustración este tema, y de verdad lo repaso en mi mente, y me junto con colegas, y buscamos los fondos, y entonces nos damos cuenta que la beca que ganamos este año nos alcanza únicamente para atender a un grupo de 36 niños, que es, por ejemplo, lo que estoy trabajando ahorita. Pero solamente 36. Y es ahí donde yo me encuentro con la pared y ya no me enojo, pero sí me frustro mucho. Que digo, sí estamos mejor que hace 2 años, pero no es suficiente. ¿Qué sí podríamos hacer? Yo les quiero contar una anécdota que está para contestar lo que dice Gina, que también me ha hecho pensar sobre qué es lo que tendré yo que hacer para ampliar este espectro. Ahora digamos que salió la serie y la serie está orientada, digamos, también y adapta el contenido del libro a un lenguaje más contemporáneo y moderno, pues volvió a esta historia, digamos, a recorrer personas más jóvenes. Y durante un mes y medio que estuve otra vez yendo a dar conferencias, a dar pláticas, a la presentación y cosas, muchos jóvenes, hombres, mujeres, se acercaban conmigo y me decían, bueno, nosotras, ¿qué nos toca contar? ¿Qué nos recomiendas que contemos? Y bueno, yo les decía, pues, cuenta lo que te inspira, lo que te hizo cambiar, lo que verdaderamente te inspira. Puedes contar lo que te molesta y pues eso está bien, esa es una manera de acercarte, digamos, frente al tema de literatura, pero también puedes contar lo que te inspira, que es lo que yo hice, y que ese es el centro, digamos, del relato del libro, lo que te inspiró, el cambio histórico que tú piensas que fue fundamental para tu vida, etcétera. Y después de esto me quedé pensando que en efecto lo que yo debería de hacer es crear una comunidad de productores de contenido, no tanto, bueno, y que seguramente encontrará sus lectores, de historias orales de la comunidad LGBT, que se vayan como, que la gente vaya aprendiendo cómo a contar estas historias y que las vayan subiendo en línea y que esas historias se encuentren lectores. A lo mejor no van a encontrar el gran público, pero sí van a encontrar lectores en los estados o lectores en otra parte de Estados Unidos o en fin. Hay algo ahí, digamos, entre la producción y la lectura que también es muy útil para poder diseminar este asunto. Y seguramente habrá historias para niños, pero también habrá historias para adultos, y habrá historias complicadas y habrá historias complejas, ¿no? Pero creo que hay que también promover la producción de contenido de estas historias. Yo solamente quiero decir una cosa, como regresando un poco a la historia de lo que nos toca en nuestro momento, digamos, anotar y observar desde muy cerca. Y a mí hay algo que todos los días me genera mucho interés, me encanta estar actualizada en el tema y es algo que nos está pasando y es el desdoblamiento y el cambio auténtico del lenguaje. El lenguaje inclusivo, la forma en la que se está hablando, presidenta con A, todo lo que ustedes ahorita tengan en sus recuerdos y en su mente, eso es algo que sí nos está tocando vivir y que es muy impresionante y que a mí todos los días me sorprende. Cuando doy un taller, cuando voy a los SHs a hacer lecturas colectivas, cuando estoy en clases, ahí sí hay algo que está sucediendo y que es bien interesante y que es bien bonito y que nadie está regulando más que los que se enojan en redes sociales y hacen un dramón y que hacen unas conversaciones casi bizantinas y que son estériles, la neta, porque eso sí está cambiando. Y a mí sí me emociona, porque pasa en la calle, porque pasa en todos los lugares y ahí es como el verdadero despliegue del cambio cultural. Y que eventualmente, ya lo vemos en las series, en los programas de radio, en programas de radio con lenguaje inclusivo, en la literatura, y que yo no sé qué piensen ustedes, pero creo que ahí sí tenemos un cambio significativo del cual estamos siendo testigos y que podemos compartir, y que va un poco en línea con lo que tú decías, la tradición oral, los relatos, ese contarme y que te escucho.
es el lenguaje. Y el lenguaje sí está cambiando y sí se está llenando de colores. Sí, yo coincido con que hay mucha innovación, ¿no? Luego como que siento que pasamos por una época, o será como mi entorno durante un tiempo, pasamos por una época en la que sentíamos que ya todo se había dicho, hecho, que ya la creatividad estaba como medio estancada. Y siento que hay una renovación y una energía muy emocionante, que es quizá un poco contradictoria también con incluso los diagnósticos, ¿no? Un poco como apocalípticos, que digo, yo trabajo en eso, básicamente en mirar el apocalipsis de frente, pero también es verdad que me emociona el activismo, la valentía, todas estas mujeres escritoras que escriben cosas maravillosas, que escriben, por ejemplo, sobre maternidad, que igual que la homosexualidad también era un tema tabú, ¿no? No Sí. vaya a ser que hablaras de la maternidad porque eso a quién le importa, ¿no? Entonces digo, nada más porque quiero demostrar que lo tabú no es nada más algo relacionado con la orientación sexual. Cosas tabús hay de mil temas y es como lo contra el estatus, pero no necesariamente con contenido de ninguna especie amenazante, simplemente lo que la sociedad no quiere que se hable o lo que sea, ¿no? Pero lo que les quería decir es que a mí también me emociona mucho una cosa, en esta discusión, Guillermo, que quiero retraer a la mesa sobre la gente que cuestiona el contenido de los libros, ¿no? Y luego hay toda una discusión medio delicada acerca de, por ejemplo, libros que tienen contenido racista, si se leen o no se leen, porque no es nada más el lado de los hiperconservadores que no quieren que sus hijos vean los libros, ciertos libros, sino también hay otro lado que dice, híjole, pero es que si los libros que son racistas, que por supuesto hay, ¿no? Los leemos o no los leemos. Y a mí me gusta mucho una iniciativa y miré una cosa el fin de semana que también me gustó mucho en el mismo sentido. Vi una producción de Juliana Fessler en la UNAM y en la Sala Nesa sobre Sueño de una noche de verano, con la historia y con un poco de música, con la orquesta y demás, pero una puesta en escena impresionante con como 120 personas en escena, incluidos los músicos y los actores, que estuvo preciosa, pero que el texto, pues obviamente es un texto contemporáneo, ¿no? Chusco, donde hacen bromas, donde dicen cosas, ¿no? Y hay una iniciativa, no sé si han escuchado de esa, de personas que en lugar de prohibir libros, porque es medio absurdo prohibir libros de cualquier especie, lo que están haciendo es reescribir algunas partes de los libros que les gustan, pero que sienten que, híjole, chin, esa persona era un producto de su tiempo y no le agarró tan bien, por ejemplo, a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que la literatura está llenísima Sí, ¿no? claro. de prejuicios de género ¿no? Y entonces lo que han hecho estos escritores, creo que es en Inglaterra, es una iniciativa no para prohibir, insisto, ni para tapar las versiones originales, pero para proponer formas alternativas en las cuales se hubiera podido desarrollar la historia, por ejemplo, ¿no? Me parece también un ejercicio muy bonito como de seguir honrando la cultura que nos ha traído hasta el día de hoy, cuestionándola y también proponiendo otras alternativas. Y yo creo que eso como que amplifica la diversidad en lugar de tratar de reducirla, ¿no? Oigan, Totalmente, vale. sí. A ver, Ay, perdón, Guillermo, solo quiero hacer una recomendación al pie de lo que acaba de decir Alejandra. Acabo de leer un libro que se llama Julia 1984, que la autora, ahorita mismo se las voy a decir, que responde a Orwell, al 1984 de Orwell, al mundo orwelliano y todo lo que esto nos ha traído a la vida contemporánea. Y ella se hizo la pregunta, la autora es Sandra Newman. ¿Qué pasó con Julia? ¿Por qué escuchamos tan poco hablar de ella? Entonces se lanza la escritora y escribe un libro espectacular desde la perspectiva de Julia. Entonces es 1984, pero con perspectiva de género. No está anulando a Orwell, no lo está criticando, no lo está funando, solo está poniendo sobre la mesa lo que pensaba Julia. El libro está muy bueno y se los dejo por aquí porque repensar la literatura y reescribirla sin anular lo que ya se escribió en su momento histórico me parece un ejercicio contemporáneo muy digno, además, y que es muy divertido porque nos enfrenta con lo que nunca te hubieras imaginado. A mí lo que me pasó con Julia es que la empecé a leer y me gustó la historia, y luego regresé a Orwell, que ya lo tenía medio castigadillo, como en un cajón ahí, del prejuicio, y lo recuperé y me reconcilié con él y me gustó mucho. Así que bueno, esa era mi recomendación.
Pues sí, estamos entrando a un súper debate, y lo estoy también viendo aquí en los comentarios, que es Sí, de acerca hecho. de la corrección política y de cómo debemos juzgar las obras actualmente, digamos, si por su corrección política o por su calidad literaria o por qué. La verdad es que estamos muy confundidos, o sea, no hay, cada vez hay como hay argumentos en contra, hay argumentos en favor todo el tiempo y como personas, digamos, en esta época nos toca pues pensar muy bien eh, qué estamos, o sea, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Yo en lo personal pienso que, o sea, me gusta la idea de reescribir las obras para poder verlas bajo otro contexto. Me gusta también, pero eso no quiere decir que las otras, las originales, desaparezcan. También queda, obviamente, esa versión ahí y eso nos permite también lo que es interesante de este debate es que hoy, debido a que la sociedad ha cambiado, podemos decir que Roald Dahl y Willy Wonka y The Factory, The Chocolate Factory, pues tienen ciertos problemas de los cuales ahora somos más conscientes, afortunadamente. Roald Dahl a lo mejor no era tan consciente, pero si nos toca escribir hoy una historia similar, tal vez lo haremos bajo conceptos distintos. Pero la discusión misma, el compararse, el ver el pasado y el presente, me parece que es súper productivo. Vas, Gina. No, que literal, o sea, que Roald Dahl no se dio color, ¿no? Literal, como haciendo alusión al título de esta charla. No se dio color, era otro momento histórico. Yo también creo que no hay que cancelar esas piezas literarias que son importantes, pero sí observarlas con otros ojos. Y Exacto. luego está este otro debate, si incluyendo o excluimos. Y creo que en el caso de Roald Dahl, puntualmente hablando de literatura infantil, quizás ahorita estamos incluyendo todo, pero al mismo tiempo, sin darnos cuenta, estamos excluyendo mucho de lo que ya sucedió. Y es algo que también yo como que constantemente, ¿no? Como que pienso y trato de reconfigurar y es complejo, pero al final llego a la misma conclusión. Es imposible, además, cancelar unos libros que llevan ahí muchísimos años, no es la salida. Creo que la apuesta tiene que ir hacia el pensamiento crítico, hacia socializar los problemas que detectamos en ciertas lecturas, y desde ahí entonces sí, tener conversaciones más sanas. Eso es lo que yo creo. Sí, totalmente, sí. Pues este sin duda es un tema súper polémico. Alejandra. No, nada más iba a decir que creo que, o sea, es un tema polémico y no, porque también creo, o sea, en serio, de veras, o sea, pienso que no puede ser polémico ejercer el pensamiento crítico. Ujú. Eso sí me genera un poco de shock, como que siento que tenemos que afirmar que el pensamiento crítico es lo que te permite pasar revista, no nada más de los prejuicios de Roald Dahl o de otros, por cierto, me encanta Roald Dahl, yo era muy fanática del gigante, de Orejón, de niña, me fascinó y lo leí muchas veces, pero lo que quiero decir es, Y te das no nada cuenta que más es incorrecto, además. ¿qué cosa? Perdón por interrumpirte, pero estás leyendo el libro de Roald Dahl y obviamente te estás dando cuenta que es incorrecto. O sea, no es como que digas, ay, todo lo que está aquí es correctísimo, ¿entiendes? No, no, Como, claro, pero te sí, puede gustar y en la imaginación infantil quizá captas cosas distintas de lo que captamos hoy, ¿no? Pero lo que les quería decir es como que no nada más es acerca de ejercer el pensamiento crítico para andar de policía de qué pensó Roald Dahl en quién sabe qué fecha, sino que ejercer el pensamiento crítico cuando lees obras, incluso clásicas, te permite dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es pasar revista de tus propios prejuicios y preguntarte si tú tienes prejuicios o si tú te espejeas con algo de lo que está diciendo ahí, ¿no? Y yo creo que ejercer el pensamiento crítico es también un favor que nos hacemos a nosotras mismas. Y la segunda cosa que te permite es también sentir que no todo está ya escrito. O sea, yo creo que una de las cosas, quizá por el tipo de educación que yo tuve, también muy clásica, Guillermo, en el mismo sentido de el canon, los grandes de la literatura, los grandes de la teoría política, los grandes de la filosofía, ¿no? Y cita a todo mundo, y si no leíste a estos 17 autores, no tienes idea, y nada de lo que viene, sobre todo
la idea subyacente de que nada de lo que viene de ti vale, ¿no? Y yo creo que ejercer el pensamiento crítico respecto de las obras que son parte del canon, más allá del que los podemos reconocer como parte del canon, pero también poder decir, también yo en lo personal, sobre todo en la juventud, puedo hacer una aportación valiosa porque ni ellos son perfectos, ni yo tengo que serlo para poder participar de esta conversación, ¿no? Y yo creo que eso también había mantenido, no sé, es una opinión totalmente no informada, pero ustedes que saben de como de la lectura en términos de los públicos y demás, igual y pueden esclarecer más. Yo tengo la sensación de que a veces la literatura, cuando se veía así como la alta literatura, excluía a mucha gente, sobre todo gente joven, porque pues si no puedes jugar con ella, llamarlo así, ¿qué chiste tiene, no? Entonces a mí por eso me gustan estos ejercicios de reescritura, no por, como decía Gina, no por funar, no por prohibir, sino porque te envuelves en esa literatura, juegas con ella, le aportas algo y creo que eso ayuda a vivirla más profundamente. Así es. Y yo les quisiera hacer, saliéndome un poquito de este tema, en este entorno que han estado platicando, tan diverso como el nuestro y como en la sociedad actual, ¿cómo pueden los mediadores de lectura, los docentes, los divulgadores, los bibliotecarios, integrar contenidos de esta naturaleza, pero que respeten y celebren la multiplicidad de creencias y valores? Porque pues hablamos mucho que también todas estas personas, como son los mediadores y los maestros y maestras, tienen una gran injerencia también en las infancias y juventudes. ¿Qué opinan? Pues yo creo que es una grandísima, grandísima responsabilidad. Yo siempre, primero que nada, agradecer a los mediadores de lectura que se toman el tiempo y que asumen el compromiso de acompañar a las infancias, porque lo que esa persona te diga, te recomiende, te comente, puede, ¿no?, cambiar tu vida de un momento a otro. Justo yo empecé a trabajar en el tema de infancias libres en un coloquio en Chihuahua, donde conocí un cuentacuentos. Y él me platicaba que él había sido cuentacuentos súper exitoso en Chihuahua por años y que toda la gente iba los sábados y los domingos a ver sus cuentos. Estábamos con una gran amiga, con Nubia Ale, y entonces dijo, pero desafortunadamente, cuando supieron mi orientación sexual, nadie regresó a escuchar mis cuentos. Y para mí escuchar ese relato fue como, wow, o sea, no lo podía creer, me quedé platicando con él un rato después y me lastimó mucho que se fracturara esa comunidad entera únicamente porque el cuentacuentos decidió compartir su orientación sexual y ahí se vino abajo un proyecto de muchos años de lectura. ¿Qué les diría a las personas que se dedican al fomento a la lectura? Primero eso, agradecerles, decirles que tienen una gran responsabilidad y que existimos, ¿no?, muchos grupos donde nos compartimos información, pedagogías más actuales, contemporáneas, siempre buscar recursos y apoyos de colegas, pero sobre todo tener bien cerquita a las infancias y darles ese lugar de escucha activa y desde ahí generar nuevos programas, nuevos talleres, para que cuando vuelva a suceder lo de este profesor, este mediador de lectura en Chihuahua, que va a volver a pasar, las infancias puedan decir, papá, mamá, ya sabía, siempre supe, todo bien, ¿no? Como que también desde las infancias podemos tener este reflejo, esta respuesta atinada, pero no va a suceder hasta que no les empecemos a dar el espacio a las infancias para poder generar nuestros nuevos programas. Creo que esa es algo que podemos activar rápidamente y que está fuerte el reto, es un reto muy grande por recursos, por espacios, por acceso, hasta te diría, por horarios, ¿no? O sea, hay muchas complejidades que hacen que el acceso a la lectura no esté en el lugar donde tendría que estar, pero que tenemos que seguir ahí buscando esos espacios, esos recursos, esos momentos y, y contribuir activamente en la medida de lo posible. No sé qué piensan ustedes. No, pues ahí te dejamos todo el terreno, Gina, porque no somos tan expertos. Pero sí, muy bien.
Muy bien, pues nosotros podemos seguir aquí escuchándolos porque de verdad ha sido una conversación muy enriquecedora, pero llegó la hora de pasar a algunos comentarios que si bien hay unos que ya tocaron ustedes, pues hay otros que se han quedado en el tintero. Y para ayudarme con esto también está Ángeles. Ángeles, ¿puedes comenzar, por favor? Claro, hola, buenas noches. Oigan, pues primero vamos a empezar sumando a toda la gente que está por aquí, que están desde Jalapa, Poza Rica, Ciudad de México, Quetzaltenango, Guatemala, Guadalajara, San Miguel de Allende, Costa Rica, pues Puerto Escondido, de todos lados nos están escuchando. Y bueno, pues todo el mundo está encantado. Tenemos ya muchas recomendaciones también, pero por aquí, bueno, las películas. A ver, una pregunta. Es que ya respondieron muchas. Te gano. Va. Bricia Castillo dice, lo malo, dice, es los libros sobre la sexualidad y ambiente que no hay para personas sordas y me gustaría meterme a hacer un libro sobre la sexualidad. Creo que en esta parte también estamos muy carentes de hacer también estos libros accesibles para diferentes comunidades y poderlas incluir en toda esta narrativa y en este diálogo. Entonces, Bricia, en IBI México vamos a estar encantados de apoyarte y seguramente Alejandra, Guillermo y Gina se sumarán a este proyecto que ya los estoy comprometiendo. Ángeles. Y bueno, Brisa es de la comunidad sorda y siempre están muy activos por aquí y sí, los esperamos por allá por IBI México. Bueno, dentro de las muchas recomendaciones están los libros de Valeria Gallo, ¿no? Que nos han ayudado muchísimo a todos estos temas. Por aquí dicen gracias, Rubí. Niño dice gracias a los tres, me ayuda mucho para entender mejor lo que decías, Gina, las recomendaciones básicas. Y Georgina dice, no sé si Guillermo vio la película dentro del tour de cine francés. Paz, híjole, Paz de Bagué o No hagas solas. Ahí se plantearon varios problemas, entre ellos un profesor de niños de 13 años aproximadamente que es homosexual y los niños descubren por las redes sociales y pues el pobre profesor sufre violencia terrible. Pues no la vi, la voy a ver, pero pues es el problema que ya abordábamos de otra manera aquí, es decir, ¿qué pasa con el temor que existe de que las personas de la diversidad sexual se dediquen a la educación? Y hay muchas personas de la diversidad sexual que están en temas educativos. ¿Por qué los padres, los hijos, la sociedad siente que es una amenaza? Pues es un punto para reflexionar, ¿no? También, pues Gina nos acaba de contar también el caso desafortunado de un promotor de la lectura que de repente se ve en medio entonces yo quisiera, pues en efecto, que se pudiera ver la historia desde el otro lado y poderles comunicar el terrible terror que deben de sentir estos educadores de tener que escindir su vida profesional de la vida privada y tener que actuar como si fueran otras personas para poder ejercer aquello que les apasiona. Eso es un dilema terrible y me parece que esa película la debe de plantear genial y claro que la voy a ver, sí. Aquí hay una pregunta de Linda Vázquez para los tres, que si podrían recomendar títulos para explicar a los niños y las niñas la importancia del respeto a la diversidad y un enfoque que normalice lo diverso.
Yo te puedo recomendar, bueno, ya hablamos de todo el catálogo de Valeria Gallo. En sus zapatos me parece que es un libro inigualable. No tiene texto, a través únicamente de la ilustración, las infancias a los pequeños lectores van a ir entendiendo qué es lo que sucede en la historia, pero básicamente es un papá con su hijito preescolar y el papá le gusta vestirse de manera extrovertida y ahí vemos cómo también pues tiene muchas miradas que lo critican, lo anulan, pero repito, sin ninguna letra, Valeria Gallo logra hacer un trabajo extraordinario. Obviamente también les diría que cualquier libro de Luisa Mavisca, que afortunadamente ya se consiguen en México de Nube 8, funcionan muy bien. Hay uno que es de las uñas de colores, que habla de un chiquillo que le gustaba pintarse las uñas y todo lo que esta expresión corporal le trajo al colegio. Luisa Mavisca también tiene un título que se llama Todas niños y niñas feministas. Ay, ¿cómo es el título? Bueno, es de Luisa Mavisca. Sí, Niños y Niñas Feministas, creo que es el título del libro, es extraordinario, pero bueno, Luis tiene varios títulos que yo, bueno, recomiendo ampliamente. Pues creo que esos para empezar, sobre todo para preescolares, son increíbles. Ya hablé de Gabriela Mancilla, eso lo recomiendo a ustedes que son facilitadores de lectura. Lo que puedan leer de Gabriela Mancilla de Infancias Libres es increíble. De hecho, tiene un libro que es de talleres. Yo lo tengo, pero puedo conseguir también copias si a ustedes les interesa. Incluso puedo llegar a conseguir el PDF, escríbanme y yo se los comparto. Y ahí ella desarrolló toda una metodología y son talleres para hablar de infancias libres y diversas. Así que bueno, por ahí, aquí me dicen Gina, aquí Luis Amavisca. Luis Amavisca. Ahí está. Gina, ¿cómo se llama el de Chimamanda? ¿Por qué ser feminista? ¿Cómo se llama? Todas las niñas, no, se llama, ay, ¿cómo se llama Chimamanda? Ese es muy tengo la bonito portada también. aquí. Para el tema de feminismo para personas jóvenes o niñas, niños. Todos deberíamos ser feministas. Todas deberíamos ser feministas. Todavía Gracias. todos deberíamos ser feministas. Sí. Yo quiero, me está rondando desde hace tiempo cuando había este comentario sobre la comunidad sorda y la sexualidad. No es necesariamente una recomendación sobre esta intersección, pero sí es otra fascinante, porque cuando fui editor de la revista Gato Pardo, me tocó editar una historia de un gran amigo mío que tiene el mismo apellido que yo, que se llama Diego Enrique Osorno. Él escribe un libro que se llama Un vaquero cruza la frontera en silencio. Y es una historia de su tío, que es un migrante sordo, que va a Estados Unidos y tiene un éxito enorme. Hace mucho dinero y ese tío es el proveedor del dinero de la familia en este lado de la frontera. Entonces, con el paso del tiempo, Diego Enrique recupera la historia de su tío y va, digamos, tras los pasos de lo que puede ser la vida de un migrante a Estados Unidos sordo, con todas las complejidades, pero también con todos los logros y todas las diferencias también del lenguaje, las diferencias también el acercamiento a las comunidades sordas en México y Estados Unidos, de su incorporación o no a la sociedad, y es un libro fascinante. Es otra intersección, pero creo que les puede gustar a todos. Vengo con otra recomendación, únicamente para cerrar el comentario de Guillermo. No importa, adelante. De una película que, de hecho, este año en los Arieles, la artista Adriana Llabrés ganó el premio Mejor Actriz y se llama Todo el Silencio. Es una película, es un drama mexicano del 2023 y en esta historia hay varias intersecciones muy interesantes. Narra la historia de una mujer que enfrenta la pérdida del oído y su relación con su esposa. No sé si es su esposa o es su novia, pero son ellas dos, una perdiendo el oído y todo lo que esto desata. Se enfrentan a miles de situaciones muy complejas y ha tenido muy buenos comentarios y repito, Adriana de hecho ganó un Ariel por esta película que se llama, repito el título, Todo el Silencio. Gracias a los tres por sus recomendaciones. Ángeles, ¿tenemos Bueno, otra pues, pregunta, comentario?
Sí, digo, esta pregunta que nos hace Alejandra Aide, claro, la hizo muy temprano, y pide, ¿no? Explicar esta parte del lenguaje inclusivo de género como ige o ellos. Dice que le interesa ser más respetuosa y es otra vez regresar a esta información que tienes, Gina, que por aquí también ya se están anotando, ¿no? Por favor, mándanos el PDF, nos dice por aquí Gloria. Dice, me interesa el material de los talleres. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no creen? Aquí tenemos otro comentario de Viviana Yareni Carvajal y dice, como padres, no importa si somos conservadores, medio conservadores o no, nuestra labor como padres es la formación de nuestros hijos conforme a nuestros valores familiares, pero también transmitir la inclusión en todas las esferas, siempre respetando la diversidad. Creo que al final del día eso es lo que necesitamos, respeto a a la diversidad y a las diferencias. Sí, totalmente. Y ahorita hablando del lenguaje inclusivo, les voy a poner ahorita en el chat dos libros. Uno que es de Adrián Chávez, que además él tiene una cuenta de TikTok que es genial, que se llama @no Chávez nada. Él es lingüista y explica muy bien todo lo que tiene que ver con lenguaje inclusivo. Habla, por ejemplo, de este libro, se llama Manual del Español Incorrecto, y otro que es de Brigitte Vasallo, que ella es una estrella fulminante de la literatura contemporánea, y el título es Lenguaje inclusivo y exclusión de clase, con un prólogo de Yasnaya Aguilar. Buenísimo. Se los voy a compartir ahorita también para que los busquen, y en lo que les llegan el libro, lo consiguen, métanse a la cuenta de TikTok de Adrián para que vayan también como escuchando con mucho dinamismo cómo él explica la importancia del lenguaje inclusivo, que sí es un acto político, pero que también es una forma de diversificarnos, entendernos, y cómo también el lenguaje atraviesa evidentemente por la clase y la exclusión, que esa es como la otra conversación respecto al lenguaje, pero bueno, ahorita se los dejo aquí en el chat para que lo chequen. Por favor. Rubí Gudiño es de la comunidad sorda y dice que va a publicar pronto su nuevo libro sobre una mujer indígena y trans que vivía en Tenochtitlán. Dice, soy sorda, por eso ustedes me ayudan mucho. Pues no solo a ella, sino a todo mundo. Ya lo queremos leer. Sí, definitivamente. Mariora Satorre dice, al grupo de mediadoras de lectura al que pertenezco, nos prohibieron regresar a una escuela católica donde llevábamos un año porque invitamos a una escritora de la comunidad LGBT a compartir sus poemas. Pero lo interesante de esto es que sus poemas no tenían que ver con la comunidad LGBT, solamente por el simple hecho de pertenecer a la comunidad, un poco lo que le pasó al cuentacuentos de Chihuahua, ¿no? Ángeles. A ver, vamos por aquí con otro. Viviana Yareni dice, Guillermo, qué gran aportación. Todos debemos tener el derecho de desarrollarnos y cumplir nuestros sueños y metas sin importar, perdón, nuestras preferencias. Totalmente. Cristian dice que en cuentoterapia los cuentos no se deben de cancelar, censurar o modificar, ya que los cuentos tienen un análisis psicosimbólico que tu subconsciente entiende y lo comprende de una forma natural, cosa que la conciencia no. Y eso a veces nos puede generar horror. Mucho de lo que te identifica o rechazas es algo que está espejeando de ti. Eso ha pasado con Barba Azul, Aura, etcétera. Juan Lobo comenta, hablar de identidad de género a los niños permite a los niños, niñas y niñes identificarse y dar respuesta a sus dudas. Todo esto lo que hemos estado conversando durante esta noche. Una última pregunta o comentario, Ángeles. A ver, bueno, pues a Roald Dahl también todo el mundo lo quiere y y no lo ven correcto. Le alegra que sus editores no hayan permitido los cambios de texto.
Bueno, y Ana Paulina Peraza dice, buenas noches, como siempre muy interesante el conversatorio. Me parece muy importante leer con los niños estos libros y comentarlos de la manera más natural, escucharlos y compartir puntos de vista, para que así ellos no busquen por su lado textos que los puedan mal informar, y les da las gracias a todos por los títulos recomendados. Obviamente a Ivy nos da las gracias por haber organizado estos conversatorios. Muchas gracias a ti por estar participando con nosotros. Y ahora sí, pues empieza a llegar el tiempo de despedirnos y me gustaría que nos dieran un último comentario, el que quiera empezar. Alejandra. Bueno, yo me quedé como pensando y escuchando todos los comentarios y demás, de la importancia sobre el tema LGBT, y creo que mucho de lo que se ha hablado ha rondado por ahí, pero nada más hacerlo explícito, de que a veces cuando pensamos en las identidades, las pensamos como monolitos, ¿no? O eres LGBT, o tienes discapacidad, o vives con discapacidad, o eres una persona, no sé, con una cierta pertenencia étnica. Y todo esto, el libro del vaquero, que me encanta, es un librazo, en fin, hay mucho en la literatura que también, como no está pensado en términos pedagógicos, sino pensado en otros términos, ¿no? Quizá de una narrativa que puede tener. Creo que a veces también como que nos ayuda a salir de este catálogo de identidades para donde luego le exageramos un poquito y nos ayuda a darnos una idea un poco más realista de las experiencias de vida de las personas de la diversidad sexual e identidad de género, que también son mujeres, hombres, personas no binarias, que también son eso, personas con discapacidad y demás, ¿no? Entonces creo que la literatura a veces se permite y tiene el espacio para expresar esas sutilezas o esas complejidades que a veces la parte más pedagógica o técnica o científica no alcanza como a dar cuenta, ¿no? De esta experiencia y de la parte también emocional, ¿no? Que creo que es un aspecto bien importante. O sea, creo que no nada más sirve, y con esto cierro, no nada más sirve mirar la diversidad y mirarla con naturalidad, incorporarla a nuestra forma de pensar el mundo, sino también sirve mirar el daño que hace la discriminación, ¿no? Y creo que también hay buenas novelas que hablan sobre eso, buenas historias, que hablan acerca de eso, de desafortunadamente cómo es a través de la mirada discriminatoria que se pueden impedir proyectos de vida o posibilidades de soñar con ideas o con posibilidades, ¿no? Y creo que con esas dos, con la perspectiva de mirar la diversidad y la perspectiva también de aprender sobre los efectos nocivos de la discriminación, podemos formarnos una idea un poco más completa de este mundo, pues, de colores en el que vivimos y que es también maravilloso. Guillermo, Sí, un último bueno, comentario. reafirmar esta idea de que acercar historias de la diversidad a niños y jóvenes, ¿verdad? Para niños y jóvenes que nos encontramos y que se encuentran digamos, también con estas dudas, puede ser un asunto como de salvar una vida, o sea, de darle sentido, de poderle ofrecer un marco de referencia que es muy importante para en estas etapas tan formativas. Y para los que no son, los que no tienen estas dudas, pues también es ofrecer un marco de referencia. Quiero terminar con una anécdota que a mí me llena de orgullo, y es que después de la aparición de la serie, el hijo adolescente de una de mis mejores amigas, se puso a discutir conmigo puntualmente
las cosas que le gustaban y no le gustaban, y las que estaba de acuerdo y no estaba de acuerdo con la serie. Y se los juro, y eso sí se los puedo decir, nunca pensé en mi vida poder sentarme con el hijo adolescente de una amiga mía a discutir puntualmente una historia compleja. Y eso de verdad es para mí un momento muy, muy emotivo, pero también es seguro que para ese niño de 15 años, tener al autor sin ningún interés sobre el tema LGBT, pero con mucho interés sobre el tema de los 80s y la música y la diversidad, poder compartir eso, la verdad es que para mí fue establecer un puente máximo. Y ustedes que son esos mediadores, por favor establezcan esos puentes. Es muy enriquecedor. Muchas gracias, Guillermo. Gina, un último comentario. Pues únicamente para cerrar y abonando un poco a lo que se estuvo conversando, eso, tratar de diluir estas etiquetas, estas cajitas en las que vamos acomodando todo, regresaría nuevamente a que hagamos un ejercicio consciente de renunciar a nuestro adultocentrismo y que esta plática que nos compartió Guillermo, este comentario que nos dice cualquier persona joven, lo tomemos en consideración y no lo anulemos y renunciemos al todavía no estás en edad, estás muy chiquito, no entiendes nada, porque creo que en esa soberbia adultocéntrica nos perdemos de muchísimas maravillas que están sucediendo. Entonces esa sería mi recomendación para cerrar y agradecerles su tiempo, sus comentarios y nada, me voy feliz. Muchas gracias por esta conversación. Y nosotros también nos vamos felices con este cierre del ciclo de los conversatorios sobre la lectura 2024. IBI se escribe con I de inclusión. Sin duda, un tema y unos invitados increíbles para cerrar con broche de oro este ciclo. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer de todo corazón a cada persona que hizo posible este espacio de diálogo y encuentro, en especial también a todos nuestros invitados. Y a ti que nos escuchas y ves a través de la pantalla, gracias por estar, por asistir y por ser parte activa de esta conversación y de los conversatorios anteriores. A nuestros aliados, por supuesto, un profundo agradecimiento por sumarse una vez más, logrando que por tercer año consecutivo este evento sea una realidad y que cada vez lleguemos a más lugares, cruzando incluso fronteras. Con esto seguimos construyendo y fortaleciendo esta hermosa comunidad que es IBI México. Gracias, gracias de verdad por ser parte de ella. Y nos vemos en 2025. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias.